Ya el día de hoy vamos a estar leyendo la Torá en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 7. Vamos a continuar pues con esta serie, la cual pues ha estado un poquito pausada. Lastimosamente yo no voy a decir lastimosamente, son cosas que pasan. Yo tengo una vida, no me dedico a ser pastor, ni a ser un roe, ni a ser alguien que tiene una iglesia como tal. Pues no es ni mi intención, y pudiera hacerlo si tuviera los recursos, pero como yo dependo de mis manos, entonces uno hay veces el tiempo no da, pero el Eterno va a ir acomodando las cosas. Y bueno, como no es de mis manos que dependo, pues es un decir, dependemos del Eterno, pero yo me tengo que mover pues para poder hacer la obra de fe. Entonces bueno, ya hay muchos temas que hay que tocar. De igual manera no somos ni los mejores ni los únicos. Entonces hay mucho en la internet y en YouTube hay mucha información para cada tema. Nosotros estamos dando desde el punto de vista de aquí de nuestra congregación Dispersos de Israel. Entonces bueno, vamos a continuar con el capítulo 7. Ya nosotros hemos llevado pues como un orden de una manera básica. Entonces estamos estudiando la Torah de manera humilde. Humilde lo digo en el sentido de que yo no me voy a confiar tanto de los conocimientos que tengo, o de lo que he estudiado, o en la doctrina en la que yo he estado. No, vamos a tratar de hacerlo todo de la manera muy sencilla, y la misma Torah se va a encargar de cualquier pregunta, de responderla de una. Ella misma nos va a responder por medio del Ruach HaKodesh. Espíritu Santo nos va a llegar la idea de lo que quiere decir, o si no, a medida que vamos leyendo en otros capítulos vamos respondiendo preguntas. Acá el día de hoy yo quiero ya habíamos dicho que íbamos a leer el libro de Adán y Eva. Ya a partir de la otra semana, con la ayuda del Eterno, lo vamos a empezar a hacer. Pero el día de hoy quiero tomar una fracción del libro de Yazar o Jaser, que está escrito en la Biblia. Bueno, la Biblia habla del libro de Jaser, que es un libro que va contando muchas historias que no están en la Biblia como tal. Entonces las vamos a coger como puntos también de referencia. No va a ser mucho, va a ser poquito. Pero bueno, entonces empecemos. Génesis capítulo 7 habla sobre el diluvio. ¿Se ha escuchado hablar sobre el diluvio? ¿Usted por qué cree que el diluvio pasó? En resumidas palabras, ¿por qué cree que pasó el diluvio? ¿O para qué? ¿Para qué? A ver, como las personas haciendo tantos males, tantos... Por la maldad. Sí, por la maldad. Que Dios quería limpiar un poco la tierra. Ajá. Sí, por la maldad que había entre muchos. Sí, para entonces, el diluvio fue para limpiar, para sacar tanta maldad que había, porque la maldad era mucha. Ajá. Entonces por eso el Eterno envió el diluvio. ¿Y usted? Porque el Eterno Un poquito más. Porque el Eterno quiso limpiar la tierra de toda la maldad, toda la contaminación, todo el pecado, porque había mucha corrupción. Aquí podemos ver cómo se podría decir de que el diluvio es el primer juicio que el Eterno manda sobre la tierra. Primer juicio muy severo que él manda sobre la tierra. Entonces comencemos. Capítulo 1, vamos a leer todo en español. Yahweh Elohim dijo a Noah, o Jehová como muchos lo conocen, dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí.
¿cierto? Ahí tenemos el primer versículo. Ya habíamos dicho en el versículo 6 que el Eterno lo había mandado a hacer el arca de ciertas medidas, tal por tal, ¿cierto? Etcétera. Pero entonces vamos a ver este versículo porque es muy... Mire todo lo que un solo versículo en la Biblia nos puede decir cuando lo analizamos, cuando nos sentamos. No es sentarse uno con un plato de comida, tragársela. Aunque bueno, de por sí yo soy para comer, yo como así, yo soy muy rápido para comer. Pero en los términos bíblicos no es lo correcto. Bueno, y en la vida real tampoco sería lo correcto. Lo correcto es masticar bien las cosas. Entonces, vemos cómo aquí pasa lo siguiente. Dice, Yahweh Elohim dijo a Noé, le dijo el Eterno a Noé, entra en el arca, ya el arca ya estaba hecha. Entra en el arca tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. Entonces mire lo bonito acá, y nos deja una gran enseñanza cuando nosotros pedimos por nuestros familiares. Hay veces a la familia toca, está bien orar por ellos, pero hay momentos en los que uno no puede luchar la batalla de ellos. Está escrito en la palabra de que la salvación es individual. A la final usted, el día que se esté ahogando, usted va a dar chaparear hasta donde pueda para salvar lo que más pueda. Pero si usted ya se ve que se está ahogando mucho y no puede salvar a nadie, usted mismo se va a pegar de algún lado, de alguna rama. Tiene que salvarse usted. El instinto de supervivencia de un ser humano es salvarse a sí mismo. Pero aquí lo bonito es cómo nosotros, cuando nosotros buscamos al Eterno, la gente que nos rodea recibe esa bendición. Por ejemplo, reciben. Y es la persona que uno menos piensa, o que uno menos cree, o que uno dice, no, este que va, y es el que da el paso primero. Entonces, como dice Josué 24:15, dice, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Entonces vemos cómo eso se conecta con este versículo, porque dice, no dice que la mujer de Noé o Noah era justa, no dice que los 3 hijos eran justos, y tampoco dice que las esposas de ellos eran justos. Recordemos que era una generación de mucho pecado. Él solamente le dice a Noé, es que tú eres justo. Dice, yo he visto que tú en esta generación, donde estas personas que están, eres justo delante de mí. Él no dice, tú y tu casa son justos, no, tú. Por la justicia, por el ser un hombre justo y caminar de la mano del Eterno, su familia alcanzó salvación. Lógicamente, ellos dieron también de pronto, digamos que un paso, que quizás habían unos más pecadores que otros. Se puede dar la posibilidad porque nosotros no podemos decir que no somos pecadores. Hay unos que pecan más que nosotros. A mí cualquier persona secular me puede decir, es que usted predica la Biblia, pero usted también hace esto. Yo le puedo decir amén, sí, es verdad, sí tiene la razón. Pero de usted a mí, yo no soy mejor ser humano que usted, pero peca usted más que yo. Yo por lo menos hago el intento de no pecar, pero soy pecador. Somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero vemos cómo, así como dice Josué 24:15, dice, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Entonces, miren lo importante que es uno caminar en justicia para que los de su casa alcancen misericordia. Ahora, no es que quiere decir, no, es que yo tengo una hermana que se llama Peraneja, y Peraneja ya lee la Biblia, ya ora por todos nosotros. Yo me voy a ir a emborrachar, a beber, a tomar, a adulterar, a hacer un poco de cosas, porque ya ora por mí. A la final, yo sé que yo voy a alcanzar salvación. Eso tampoco es que funcione así. Eso no funciona así. Eso funciona solamente para los que quieren dar ese paso y ellos analizando. Obviamente uno les va dando un poquito de ejemplo, porque uno sí tiene que dar el ejemplo, pero el ejemplo a la final es para uno mismo. Y ese ejemplo es una misericordia, es una luz para que ellos puedan alcanzar esa misericordia. Entonces aquí podemos ver cómo el Eterno le dijo, es que el justo es Noé, pero su familia fue salva. Ahora, el capítulo 2 dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas, y de los animales inmundos una pareja. Pero antes me quiero devolver al capítulo 1 otra vez para decir esto como los 144.000. Como los 144.000, que son 12.000 de cada tribu,
yo no me voy a adjudicar, yo tengo mi propia teoría sobre eso, pero yo no me voy, pero supongamos que hay 144.000 hombres que están predicando. 144.000 hombres que predican sobre la Torá. Y usted cree que va a ser justo de que solamente se salven 144.000 hebreos, como dicen los testigos de Jehová. No, hay muchas personas que van a alcanzar salvación, pero según lo que yo entiendo, y no nos vamos a ir porque eso todavía pues falta mucho para llegar a ese libro, pero los 144.000 y sus familias, ellos alcanzan misericordia por estos hombres que predican al final de los tiempos, que son los que el Eterno está utilizando para llevar el mensaje de la Torá, tanto a judíos como a cristianos, con verdades muy crudas, con cosas que la gente no quiere escuchar porque les parece, con mensajes proféticos que hablan y se cumplen, etcétera. Muchos dones el Eterno está usando para eso. Entonces, ahora, capítulo 2 dice: de todo animal limpio tomará 7 parejas, y de los animales inmundos una pareja. ¿Quién le dijo a Noé, cuáles eran los limpios y cómo sabía él que eran limpios y que eran impuros? Entonces, ¿Noé sabía sobre la Torá o no? Sí. Así el cristianismo diga, no, es que en ese tiempo no había Torá. No era una Torá escrita, era una Torá oral. Oral, se hablaba, porque en ese tiempo no eran muchas las personas que escribieran y leyeran. La gente debe entender, incluso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salieron con un idioma que no era el hebreo, les tocó aprender el hebreo, y no solamente les tocó aprender el hebreo, muchos de ellos, la mayoría no sabían ni leer ni escribir. Los que sabían eran los que tenían el sacerdocio, los que muchos escuchaban. De hecho, yo me podría atrever a decir de que si eran 5 contados con la mano que sabían escribir, pero a la final la Biblia no dice eso, pero Aarón y Moshe sí sabían escribir y leer. Ellos eran los que le impartieron le enseñaron al resto del pueblo la escritura de lo que el Eterno les había mandado. Pero entonces aquí podemos ver en el capítulo 2 que Noé o Noah, él ya sabía que era un animal impuro, que era un animal limpio y no limpio. Okay. 3. Y de las criaturas limpias que vuelan del cielo por siete, macho y hembra, y de las criaturas inmundas que vuelan por pares, macho y hembra, para mantener cera en toda la tierra. ¿Qué es cera? Semen, o sea, semilla. El Eterno, ¿qué quiso decir con esto? No, para que los animales no perezcan, sino que vamos a sacar ya el Eterno. Ahí no voy a ondear mucho en eso, porque imagínense, tendríamos que decir la hormiga, cada hormiguita con su especie, cada insecto con su especie, etcétera. Dice el 4. Esto me parece muy importante y muy interesante. Me pareció muy interesante porque dice: porque en 7 días más, o sea, en 7 días más, yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Yo raeré de la tierra a todo ser viviente que yo he hecho. Vamos a detenernos ahí. Muchos sabemos de que Noé caminó durante 120 años con el Eterno. O sea que él tuvo que haber tenido, como eso era una generación de maldad, tuvo que haber habido una especie de evangelio en el cual, como ya antes se proclamaba el nombre de Yahweh, obviamente él cómo iba a conocer el nombre de Yahweh si no se le fue enseñado. Siempre ha habido predicación, siempre. Noah, en esos 120 años, estuvo predicando, y fueron los 120 años en los que digamos así, sí, hubo una predicación como tal, ¿cierto? Me parece muy interesante cómo esos 120 años se conectan o tienen algo como en conexión con los 120 años que vivió Moshe. Moshe murió a los 120 años. Sabemos que Moshe es como una especie, digámoslo así, de Mesías, de Salvador, porque él fue el que sacó, el Eterno lo utilizó a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y también se conecta esos 120 años con los 120 años jubilares. A ver cómo me hago entender. Es como cuando decía Salomón, ¿qué fue lo que fue? ¿Qué es lo que es? Lo que fue hecho, y lo que fue hecho es lo que será. O sea, no hay nada nuevo bajo la tierra. Las cosas son por ciclos y se repiten de diferente manera, maneras similares, pero se repiten las cosas. Entonces,
el diluvio tipificaba algo muy parecido a lo que a lo que va a volver a pasar antes de que venga Yeshua. Y vemos como le dice, ya el arca estaba hecha, y le dice, porque Noé, ya está hecha el arca, dice, en 7 días yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. El número 40 en la Biblia es el número, digámoslo así, de la purificación. ¿Por qué? De ahí viene la palabra cuarentena. Cuando usted está enfermo y tiene alguna viralidad, alguna enfermedad viral, a usted dice, ay, lo voy a poner en cuarentena. Va a estar en cuarentena. Entonces cuarentena, aunque muchas veces las cuarentenas son de 17, 20 días, pero en realidad una cuarentena es de 40 días para que la persona se purifique. Y vemos como dice, por 7 días más yo causaré que llueva sobre la tierra. ¿Qué son esos 7 días? Esos 7 días se conectan mucho con las 7 fiestas del Eterno. En especial con la 7ª trompeta que está en el libro del Apocalipsis, que es Yom Teruah. Conecta muy bien porque aquí dicen 7 días comienza el juicio en el diluvio. Y lo mismo va a ser cuando venga la fiesta de Yom Teruah, que son 7 fiestas en el año. Y Yom Teruah pues es entre septiembre y octubre, entre octubre y septiembre y octubre. Viene Yom Teruah y ahí es cuando va a venir este día del juicio. No es el juicio final, pero sí es el día del juicio para atribular a los que nos atribulan a nosotros. Entonces, bueno, dice lo siguiente. Entonces dice, yo raeré de la tierra a todo ser viviente que yo he hecho. 5. Noé hizo todo lo que Yahweh le ordenó hacer. ¿Qué hizo? Fue obediente. Lastimosamente nosotros no somos muy obedientes. Lastimosamente somos muy desobedientes. Ahora dice el versículo 6. Miren cómo la Biblia es de numérica. Cada versículo no está puesto ahí porque fue al azar, no. Mire el 6. 6 es un hombre. Noah era un hombre. Noah tenía 600 años de edad cuando el agua inundó la tierra. Tenía 600 años. Esos 600 años también van tipificados con los 6000, el año 6000. No es el mismo número 6000 que 600, pero va muy conectado el número 6, porque ese número 6 tipifica el juicio del Eterno sobre el hombre. Entonces, en el año 6000, cuando venga el año 6000, viene un juicio sobre el hombre, sobre la humanidad como tal. 7. Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos a causa de las aguas de inundación. Detengámonos ahí. Aquí la Biblia no nos detalla quién era la esposa de Noé. ¿Quién era? ¿Usted sabe quién era? No, usted. ¿Ustedes se acuerdan una descendiente de Caín que yo les dije que tuvieran ese nombre en la mente? ¿Cómo es que se llamaba esa? Le voy a dar 5 segundos. 5, Sí. 4, No me acuerdo cómo es que se llamaba. 3. Pero si se acuerdan que yo les dije Sí. que se acordaran, que lo tuvieran siempre retenido. Entonces, voy a leer un fragmento del libro de Yazar, del libro de Yacer, ¿cierto? El capítulo 5 del libro de Yacer. Lo voy a leer desde el principio para que veamos detalladamente cómo se va conectando con lo que yo les he dicho en versículos anteriores. Entonces dice, versículo 1 del capítulo 5. En el año 84 de la vida de Noé murió Enoc, o sea, Enoc, hijo de Set. Recordemos que este era otro Enoc, hijo de Set, que tenía 905 años a su muerte. En el año 179 de la vida de Noé murió Caín, hijo de Enos. Estamos hablando de una descendencia de la descendencia de Caín, ¿cierto? Ahora dice, y todos los días de Caín fueron 910 años y murió. Entonces ya les estoy dando la tercera prueba de que Caín sí murió. Se los había dicho con la Biblia. Después se los dije en el libro de Adán y Eva, un fragmentico que les dije. Y también inclusive más adelante en la Biblia, en el versículo 5 fue. No me acuerdo si fue el 5 o el 6. Que les dije que Caín sí murió.
Muchos cristianos creen que él es un judío errante que todavía está por ahí dando vueltas. No, él murió. 3, versículo 3. En el año 234 de la vida de Noé murió Mahalaleel, hijo de Cainán, y los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Y Yared, hijo de Mahalaleel, murió en aquellos días en el año 336 de la vida de Noé. Y todos los días de Jared fueron 972 años y murió. Y todos los que siguieron al Señor murieron en aquellos días. Mire, todos los que siguieron al Señor murieron en aquellos días, antes de ver el mal que Dios declaró hacer en la tierra. 6. Y después de muchos años, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos aquellos hombres que seguían al Señor habían muerto, de entre los hijos de los hombres, aquí no puedo leer con mucha puntuación porque estos son textos como muy antiguos y no hay, como están doblados al español, un español más viejo, entonces es como rara la escritura. Y solo quedaban entonces Metushelach, o sea Matusalén. Entonces Dios dijo a Noé y a Metushelach, a Noach y a Metushelach, diciendo: hablad y proclamad a los hijos de los hombres diciendo: así dice el Señor. Entonces Noé no estaba predicando solo, estaba con Metushelach. Y dice: hablad y proclamad a los hijos de los hombres diciendo: así dice el Señor, volved de vuestros malos caminos y dejad vuestras obras, y el Señor se arrepentirá del mal que declaró haceros para que no se cumpla. Mire, ustedes han visto en la Biblia cuando dice: si mi pueblo se humillare y buscar, Es invocado. yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si hoy ¿qué podría detener ese juicio del Eterno? Eso. Si todo el pueblo estuviera unido en un solo espíritu, eso detendría eso. Por lo menos para el pueblo del Eterno. Porque el pueblo del Eterno también tiene que pasar por ese proceso. El problema es que no están unidos. Ahora, vamos a ver al judaísmo. El judaísmo para mí no es que sea tan malo, solo que como religión sí es malo. Pero si lo vamos a ver como un método de estudio, no está tan mal. Hay judíos buenos. Lastimosamente hay judíos que, de hecho la palabra judía se le asigna mucho como a la hipocresía. Usted es un judío hipócrita. ¿Por qué? Porque el judío es eso. Lastimosamente es así. Entonces, eso detendría eso. Pero los judíos, ¿cómo están? ¿Cuántas ramas del judaísmo hay y no están de acuerdo entre ellos mismos? Vámonos al cristianismo. El cristianismo critica mucho a raíces hebreas y a mesiánicos que porque no están de acuerdo en todo. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y en raíces hebreas, yo no me considero raíces hebreas, yo me considero que yo uso las raíces hebreas para estudiar. Yo me considero un hebreo israelita, solo hasta ahí. Pero pertenezco, digamos, que al movimiento. Entonces, vemos que tampoco hay mucha unidad, porque hay hermanos que creen unas cosas, yo por mi parte creo otras. Entonces no hay esa unidad. Pero si la tuviéramos y nos humilláramos y estuviéramos en un solo espíritu, el Eterno sí detendría. Porque aquí demuestra que dice que la predicación es ahora como en los días de Noé sería. Y si en los días de Noé el Eterno ya le estaba diciendo que dejaran sus malos pasos, sus malos caminos. Un ejemplo de eso era cuando Jonah, el profeta Jonás, fue enviado a Nínive. Él lo envió a predicar. Y todo Nínive no se salvó. Después de que iba a ser destruido. Después fueron a predicarle a Sodoma y Gomorra. Me estoy adelantando mucho versículos, pero es bueno decirlo desde ahora. Fueron a predicar a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no hizo como Nínive. Fueron destruidos. Pero el Eterno mandó a que predicaran para que se arrepintieran. Hasta que ya llega el día en que él dice: no, pues ya yo voy a sacar a Lot. Y Lot de hecho representa mucho lo que es el arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? Eso no va a ser, a mi modo de ver, como que lo van a coger a uno y lo va a succionar una máquina. No, eso va a ser así. Hermano Sutano, fulano, Peranejo, usted se va con nosotros en el arrebatamiento. Se lo van a llevar en carro, no sé, pero usted lo sacan de su casa de una manera bien. ¿Quién le dijo a Dios? Tuvo uno y que le dijo: Señor, si hay 5 buenos, destruiría la tierra. Él dijo: no.
Si hay 10 Abraham. buenos, destruiría la tierra. Dijo, no. Abraham, fue Abraham. Entonces, Cuando Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra. entonces sigamos. Bueno, entonces dice, versículo 7 del libro de Yasa, capítulo 5, versículo 7, dice: hablad y proclamad a los hijos de los hombres diciendo, así dice el Señor, volved de nuestros malos caminos y dejad vuestras obras, y el Señor se arrepentirá del mal que declaró haceros, para que no se cumpla. 8. Porque así ha dicho el Señor, he aquí que os doy un plazo de 120, lo que les dije ahorita, 120 años. Ojo, que ese es el mismo plazo que nos dio desde el tiempo en que Adán pecó hasta la segunda venida de Mashiach. Es lo mismo, el mismo ciclo, aunque en ese tiempo era un ciclo más pequeño, pero equivale a lo mismo, conecta igual. Dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí que os doy un plazo de 120 años. Si os volvéis a mí y dejáis vuestros malos caminos, yo también me apartaré del mal que os dije. Y no existirá, dice el Señor. O sea, si ustedes se arrepienten y buscan mi nombre, yo sanaré su tierra. Está repitiendo un versículo bíblico que ya está en un libro escrito más anteriormente, que bueno, para nosotros ya es algo antiguo, pero que en ese tiempo no está escrito. O sea que ese versículo viene ¿de dónde? De un texto mucho más, o de unas palabras que el Eterno dijo mucho más anteriormente. Por eso es que la palabra del Eterno dice que Él nunca cambia, Él siempre es el mismo. Dice: y Noé, versículo 9, y Noé y Metushelach, o Noach y Metushelach, Noé y Matusalén, dijeron todas las palabras del Señor a los hijos de los hombres, día tras día, o sea, predicaron diario, hablándoles constantemente. Yo admiro mucho a las personas que todo el día predican, pues todos no tenemos ese don, de pronto sí lo hacemos de maneras diferentes, pero esa gente que se va a predicar y a predicar, yo la admiro mucho, porque, bueno, el Eterno, esa es la tarea que le dio. Yo creo que eso viene del corazón, cada quien en su corazón, el Eterno lo usa de ciertas maneras para dar un mensaje. Dice el 10: pero los hijos de los hombres no quisieron escucharlos, ni inclinaron sus oídos a sus palabras, y se endurecieron. ¿Qué es endurecerse? El que se endurece es el que sabe que está mal, le hacen entrar en razón, pero no le importa, y dice, no quiero, no me interesa. Eso es una persona dura. Una cosa es usted ser ignorante porque usted no entiende, y usted diga, no entiendo, pero quisiera aprender. Otra cosa es cuando usted sabe y entiende de que está haciendo el mal, y aún así usted persiste en lo mismo. Entonces esa es la dureza de corazón. 11. Y el Señor les concedió un plazo de 120 años, diciendo, si vuelven, aquí vuelve y le repite, entonces Dios se arrepentirá del mal para no destruir la tierra. Noé, hijo de Lamec, se abstuvo de tomar esposa en aquellos días para engendrar hijos, pues dijo, ciertamente ahora Dios destruirá la tierra, ¿por qué entonces voy a engendrar hijos? Él lo hizo como a modo de respeto, porque él sentía dolor por tanta alma que iba a morir. Si él predicó fue por amor. Yo me pongo acá en esta cámara, aunque pueden decir, yo siempre he dicho, yo no soy un ejemplo a seguir de nada, yo soy un canal. Y muchas veces ya he tratado de huirle a esto. Yo hay veces cuando yo quiero simplemente durante 2 días no leer la escritura, yo no la leo, porque me siento hay veces como agotado de la mente. Y yo digo, no quiero, o hay veces en mi mente yo digo, la gente no entiende, no quieren escuchar, y uno es humano, pero la obra no es mía. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Uno hay veces cuando se para aquí a hablar con personas de la vida, tomar de mi tiempo que es valioso, que lo puedo aportar para mí mismo, pero lo quiero compartir, lo que yo aprendo lo quiero compartir por amor, aunque quizás la mayoría de la gente no me va a escuchar y se van a perder, pero yo lo hago por amor, porque yo quisiera que también fueran salvos, o incluso que fueran mejores que yo, porque yo no me considero mejor que nadie, pero si yo sé algo, o me consideran en un grado de sabiduría, que la gente que me considera así sepan más que yo, eso quisiera. Pero ahora, ellos quizás saben que, ellos creerán que lo que ellos saben, con eso tienen. sí, no, y uno no puede quedarse en eso. Están equivocados. Yo, por ejemplo, yo soy muy apasionado, que yo sé muchas cosas,
muchas, no digo que lo sé todo, sé muchas. Como no lo sé todo, quiero saber más, y más, y más, y más, y más. Exactamente, Ahora, es como el rico. entonces, él se abstuvo de no tener hijos. De igual manera, ¿quién se va a poner en un momento de diluvio, donde se está llenando la tierra, todo el mundo está afuera sufriendo, están pasando acontecimientos que nunca había visto? ¿Quién se va a poner a tener mente en ese momento para ir a acostarse con su pareja? O sea, en ese momento uno no está pensando en eso tampoco. O sea, ahora dice, Noé, hijo de Lamec, se abstuvo de tomar esposa en aquellos días para engendrar hijos, pues dijo, ciertamente ahora Dios destruirá la tierra. ¿Por qué entonces voy a engendrar hijos? 13. Estoy leyendo todavía el libro de Yashar, haciendo una antesala aquí a lo que vamos a seguir leyendo. Dice, y el Señor le dijo a Noé, toma una esposa y engendra hijos, porque te he visto justo ante mí en esta generación. Y levantarás descendencia y tus hijos contigo en medio de la tierra. Y Noé fue y tomó esposa y eligió a... ¿Cómo se llama la mujer que yo les dije que era descendiente de Caín? Claro que aquí, ojo, esto que yo les había dicho sobre que Noé no quería tomar esposa fue cuando ya estaba en el arca, pero este texto como tal fue antes de que tuviera ni siquiera, pues en ese momento él no tenía ningún hijo, fue mucho antes de haber construido el arca. Entonces dice, no se acuerdan, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces dice, ahora les voy a decir, y levantarás descendencia y tus hijos contigo en medio de la tierra. Y Noé fue y tomó esposa y él la eligió a Naama, Naama, hija de Enoc, que tenía 580 años, pero este Enoc era un descendiente de ¿quién? De Caín, que él edificó no era el mismo Enoc de la línea de Noé, sino de la línea de Caín, que tenía 580 años. Entonces dice, era Noé de 498 años cuando tomó a Naama por esposa. Naama concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Jafet. O sea que Jafet era el mayor, no Sem. Jafet era el mayor. Aquí podemos analizar cómo el Eterno siempre al segundo hijo le da la primogenitura que no le da al mayor. ¿Por qué? Porque Hasatán, el Eterno ya sabe lo que Hasatán siempre quiere hacer con el hijo mayor. Quiere hacer algo ahí con el hijo mayor. Entonces el Eterno tiene siempre un plan. Entonces nació primero Jafet, diciendo, Dios me ha ensanchado en la tierra, y concibió de nuevo y dio a luz un hijo al cual puso nombre Shem o Sem, que fue el segundo, diciendo, Dios me ha hecho un remanente. Ojo, este remanente es muy importante. Miren la importancia de un nombre. Cada nombre tiene un significado. Entonces dice, vamos a ver el de Jafet. Dice, Naama concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Jafet. ¿Qué significa? Diciendo, Jafet significa, Dios me ha ensanchado en la tierra, y concibió de nuevo. ¿En qué es ensanchar? Hacer lo que está haciendo la descendencia de Jafet en este momento. Jafet habita en las tiendas de Shem. Él se ensancha. Por eso la raza aria, la raza blanca, es la que se ha puesto a colonizar, por decir así. Por eso al pueblo de Israel, cuando llegaron acá, que se les llamaba nativos, ¿quién los ensanchó? Jafet, las descendientes de Jafet. Lo mismo en Asia, lo mismo en muchas partes del mundo. Jafet es el que ha ensanchado, ¿cierto? Dice, y dio a luz un hijo al cual puso por nombre Shem, diciendo, Dios me ha hecho un remanente. Miren la línea de Shem, era la línea que iba a llevar la línea de Adán hasta Abraham. Dice, me ha hecho un remanente para levantar semilla en medio de la tierra. ¿Qué es el medio de la tierra? Jerusalén es el medio de la tierra. Israel es el pueblo que está en medio de la tierra. Tenía Noé 502 años cuando Naama dio a luz a Shem, y los muchachos crecieron y siguieron los caminos del Señor en todo lo que les enseñaron. Metushelach y Noach, su padre, o sea, Matusalén y Noé. Metushelach era el abuelo de Noé, y Lamec era el padre de Noé. Murió en esos días, pero en verdad no siguió con todo su corazón en los caminos de su padre, y murió en el año 195 de la vida de Noé.
Entonces podemos ver cómo Lamec, que aunque él empezó muy bien, a la final no siguió al Eterno, pero el abuelo de Noé, Matusalén, él sí dijo, venga mi hijo para acá, vamos nosotros a predicar. Su papá no quiere, lo que les decía yo a ustedes ahorita, si usted su familia no quiere, eso de estar llorando por fulano, sultano, no, hay que ya soltarle y entregárselo al Eterno. Vamos a ayudar al que se quiere dejar ayudar. Y si nadie en mi casa se quiere dejar ayudar o quiere dejar una orientación, entonces, chaito, busque usted su propio aceite, yo lo dejo en manos del Eterno. Deseo que se salve, deseo que ya el Eterno lo traerá. Yo voy a seguir la misión para mi salvación y para los que quieran entrar al arca. Es como una simbología. Ahí es cuando yo entiendo de que cuando Dios dice, ya no más, no me oren más, no me piden más por fulano, ya le toca a esa persona, suéltame. Sí, ya toca dejarlo en manos de de... ahí es cuando ya uno no puede meterse, porque entonces lleva uno. Exactamente. Entonces dice, y fueron todos los días de Lamec 770 años y murió, y todos los hijos de los hombres que conocieron al Señor murieron en ese año, antes de que el Señor trajera el mal sobre ellos, porque el Señor quiso que murieran, para que no vieran el mal que Dios traería sobre sus hermanos y parientes, como lo había declarado. En aquel tiempo el Señor dijo a Noé y a Matusalén, salid y proclamad a los hijos de los hombres todas las palabras que os hablé en aquellos días, por si acaso, dice, por si acaso se convierten de sus malos caminos, entonces me arrepentiré del mal y no lo traeré. Volvió y repitió por tercera vez. Mira que el Eterno es insistente, hay veces dice, venga, ya le dije una, le dije dos, le dije tres, para ver si por si acaso. Ese por si acaso nos da a entender como si el Eterno no supiera qué piensa el hombre. El Eterno sí sabe. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos fines marcados, dos finales que están marcados, dos rumbos que ya nos deparan en la vida. Si usted escoge el bueno, ese rumbo ya está marcado, y si escoge el malo, ese rumbo ya está marcado. Entonces el Eterno dice, esperemos a ver cuál van a escoger, aunque yo ya sé cuál van a escoger, pero el Eterno como nos dio el Eterno pone eso en nosotros de que escojamos. Entonces él dice, bueno, si ellos escogen este va a ser su fin, y si escogen este va a ser su fin. Ellos escogieron el camino del mal. Dice, entonces me arrepentiré del mal y no lo traeré. Y Noah y Matushelach se pusieron en pie y dijeron a los oídos de los hijos de los hombres todo lo que Dios había dicho sobre ellos. Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar, ni inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. Después de esto el Señor dijo a Noé, ha llegado el fin de toda carne ante mí, a causa de sus malas acciones, y he aquí que destruiré la tierra. Y toma para ti madera de topo, y ve a un lugar determinado y haz un arca. Aquí ya está especificando cómo es que hace el arca, ¿cierto? Y más adelante ya dice lo siguiente, a ver. Dice en el versículo 31 y dice, y recoge para ti todo alimento que coman todos los animales. O sea, él le tocó recoger a los animales, recoger alimento para esos 40 días y 40 noches. Dice el 32, y no dice que lo eligieron los hijos, dice, y elegirás para tus hijos 3 doncellas de entre las hijas de los hombres, y serán esposas de tus hijos. O sea que no fueron ellos los que las eligieron. A mí me gustó, papá. No llegaron a la casa diciendo, papá, vea, le presento a fulana, es que la conocí en la universidad de los cavernícolas y me enamoré de ella, me gustó el huesito que tenía aquí en el pelo, como los picapiedra, y esa es la mujer que yo... No, dice que y Noé se levantó, dice en el 32, y elegirás para tus hijos 3 doncellas de entre las hijas de los hombres y serán esposas de tus hijos. Yo aquí me pregunto, es Cam, ¿por qué no lo menciona como hijo de Naama? Aquí menciona a Jafet y a Shem, pero no menciona a Cam. No estoy diciendo que no lo sea. Yo tengo mi propia teoría sobre eso, puedo estar equivocado, pero eso después iba a traer un pecado más adelante, que ya la Biblia no lo va a decir. Pero ¿qué pasa? A Cam no lo ponen como hijo de Naama, más
sí como hijo, no sería hijo. o posiblemente fuera adoptado, no sabemos, pero él aquí no aparece como si fuera un hijo como tal. Eso puede ser que no sea hijo de él. Ahora, pero más adelante la misma Biblia nos estará diciendo. Ahora dice, y Noé se levantó e hizo el arca en el lugar donde Dios lo había ordenado, y no hizo lo que Dios le había ordenado. En sus 595 años Noé comenzó a hacer el arca y la hizo en 5 años, como el Señor había ordenado. 5 años son 190 días. Sí, son 190 días, más o menos aproximadamente, como puede ser 3 días menos, más o menos, depende cómo esté el año, pues en calendario gregoriano. Entonces Noé tomó a las 3 hijas de Eliakim, hijo de Metushelaj, o sea, era Eliakim era un hijo del abuelo de él. De ahí fue donde tomó las hijas para sus hijos, como esposas para sus hijos, tal como el Señor había ordenado a Noé. O sea que las hijas de ellos si venían de una buena línea, pues entre comillas. En aquel tiempo murió Metushelaj, hijo de Enoch, de 960 años de edad. De los buenos que no o sea, él fue de los buenos que no murieron, solo quedó Metushelaj. Era el único bueno, o sea, no era bueno, pero el único bueno que no había muerto hasta el momento, de todos los buenos que habían, era Matusalén. Además de Noé, que se menciona al principio del versículo, en el año 450 de la vida de Noé. De la familia de Caín y Set. Era ciertamente una gran edad para contraer matrimonio, pero hay que recordar que Noé estaba entonces llegando a los 500 años y como aplazó el matrimonio hasta esta edad tan grande, buscó a una de su misma edad. Supongo que la hija de Enoch tenía la intención de vivir apartada de los hombres como su padre, hasta que Noé, el mejor de los hombres que entonces vivían, se la presentara. Hasta aquí voy a leer el libro de Jasher, eso ya lo leemos otro día. Pero aquí vemos como en el versículo 7 de la Biblia sale una orejita para explicarnos cosas que no están escritas, porque en la Biblia no está escrito todo. Está escrito lo básico para ustedes tener salvación, pero no todo. En la Biblia hay una parte, no me acuerdo dónde, pero sí hay una parte donde no todo. Sí, y no todas las maravillas de Yeshua fueron escritas en la Biblia, sino no cabrían los libros en el mundo. Imagínense entonces cuántos milagros, cuántas cosas hizo Mashiach. Versículo 7 de Bereshit, Génesis 7. Noah entró en el arca con sus hijos, ya sabemos quién es la esposa de él, era Naama, y las esposas de sus hijos a causa de las aguas de la inundación. 8. De las criaturas limpias que vuelan y del ganado limpio y del ganado inmundo y de todas las cosas que se arrastran en la tierra, entraron y fueron a Noah en el arca como Yahweh Elohim había ordenado a Noah. En el libro de Yashar más adelante también habla que muchos animales también fueron, porque en ese entonces mucha gente ya le querían tirar a Noah, como a perseguirlo, como a matarlo. Dijo, no, vamos a destruir el arca. Y el Eterno utilizó a los animales que quedaron afuera, que no iban a entrar en el arca, los utilizó para que defendieran a Noah. Eso ya después lo veremos cuando leamos el libro de Yashar. Pero esos animales el Eterno los utiliza todas esas veces. Imagínense, todos los hombres que iban a querer matar a Noah porque entró en el arca, a quererle dañar el arca, a querer atacar, y el Eterno usa los animales. Imagínense, abejas, escorpiones, serpientes, leones, tigres, búfalos, elefantes atacando a los seres humanos. Avispas. De toda clase. Imagínense cómo fue eso. Y de hecho en Apocalipsis dice que las fieras de la tierra van a perder el miedo por el ser humano. Muy posiblemente eso se vuelva a repetir. Vamos a ver más adelante en la escritura. Solamente no estoy diciendo que va a ser así, es un pensamiento personal mío, no lo tomen como doctrina. 8, dice 9. Te mata una abeja y aparecen 50. Una abeja, sí. Dice 9. Entraron y fueron a Noah en el arca como Yahweh Elohim había ordenado a Noah. Dice el 10. Después de 7 días el agua inundó la tierra. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noah, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. En el cielo sí hay ventanas, que el Eterno muchas veces dice, Señor, abre las ventanas de los cielos. Que el Eterno nos guarde eso, hay que saber, yo digo, que vengan las bendiciones, porque las ventanas de los cielos que son literalmente cavidades por las cuales baja el agua. Como si, vean, puede llover durante todo el año en la tierra, el aguacero que conocemos,
podría generar muchos estragos, sí, pero nunca va a inundar la tierra. Para que se inundara, el Eterno tuvo que haber abierto. Recuerden que en Bereshit más antes dice que están las aguas de arriba y las aguas de abajo. Él hace una expansión entre aguas. La mayoría de las fuentes hídricas no vienen del cielo, aunque sí viene mucha agua del cielo, obviamente. Pero la mayoría de los nacimientos de ríos vienen desde la tierra. Nacimiento viene, es prácticamente nacimiento es un volcán de agua. Todo eso salió, el Eterno lo que hizo fue destapar los que ya estaban mucho más grandes, los destapa y hacen de que empiecen a subir, y empieza a subir agua de abajo, sube agua y de arriba cae más agua. Lógicamente se va a inundar todo. Dice 11, dice en el 12, llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. O sea, imagínense todo y todos los seres que murieron, bueno, obviamente fue todo lo que vivía y respiraba murió. 13. En el mismo día que Noah entró en el arca con Shem, Ham y Jafet, los hijos de Noah, la esposa de Noah y las 3 esposas de los hijos de Noah que los acompañaban, y de toda bestia salvaje por su especie, todo animal de cría en todas las especies, toda cosa que se arrastra por la tierra de todas las especies, y toda criatura que vuela por su especie. Porque el ser humano ya había pecado contra las aves del cielo y contra los animales de la tierra. Entonces imagínense qué cantidad de criaturas habían en ese entonces, porque ya había mucha mezcla genética. Ya el Eterno dijo, no, esto ya no puede seguir así. Imagínense, había un solo justo. Había un solo justo. Bueno, contando al abuelo de Noé, que también era el único justo que quedaba, porque Lamec no era justo. Y los hijos de Noé que por los laditos, pero ya no había más. Entonces dice, pues yo voy a tener que eliminar todo esto, porque si no, entonces el Eterno que yo voy a quitar todo esto. Entonces imagínense la cantidad de monstruos, gente rara, gigantes que habían. No me voy a referir a los tamaños, pero habían monstruos, eran gente que, o sea, habían seres que no tenían, no eran bien, o sea, no eran buenos, como el Eterno creó todo bueno. Pero hubieron unos animales que el Eterno no mató y quedaron afuera. ¿Cuáles eran? Los animales del agua. Del agua. Con esos no pecó el ser humano. Ok, entonces dice el 14. Y de toda bestia salvaje por su especie, todo animal de cría, todas las especies, toda cosa que se arrastra por la tierra, de todas las especies, y toda criatura que vuela por su especie. 15. Ellos entraron y fueron a Noah en el arca, parejas de toda clase, toda carne, en los cuales hay aliento de vida, como Yahweh ordenó a Noah. 16. Aquellos que entraron, macho y hembra, de toda carne, como Yahweh Elohim le había ordenado a Yahweh, los encerró adentro. O sea, entraron y los encerró. 17. La inundación estuvo 40 días en la tierra. El agua creció muy alto e hizo flotar el arca, así que fue levantada de la tierra. Es como lo que yo decía sobre que las aves fueron tomadas del agua, porque fue del agua que el Eterno las creó, no de la tierra, para volar. Ahora es como al revés. Es como si el Eterno cogiera el arca, fuera una especie de ave volando sobre la expansión de la tierra, pero la toma del agua. Eso ya sería para otro tema, pero mire cómo se conectan muchas cosas. 18. El agua inundó la tierra y creció más honda, hasta que el arca flotaba en la superficie del agua. El agua sobrecogió la tierra con gran fortaleza. Todas las montañas debajo del cielo fueron cubiertas. Todas las montañas. El agua cubrió las montañas por más de 22 pies y medio. Imagínense cómo llega la montaña más alta del mundo, que hasta el momento se cree que es el Everest. Yo me imagino que pueden haber más, porque los gobiernos nos tienen muchos mapas, ¿cómo es que se dice? Ocultos. Yo la verdad no creo que los continentes estén tan separados como muestran los mapas, pero digamos que puede ser así. Yo no creo que sean tan separados. Pero imagínense 22 pies y medio de altura sobre la montaña más alta. Imagínense qué tan alto era esa agua que llegó, que ni aunque usted se subiera a la montaña más alta se iba a poder salvar.
Entonces, un gigante de ese entonces, porque muchos dicen, es que hay gigantes que sobrevivieron. No, es que ni nadando podían. Porque la palabra es muy clara y dice de que toda carne, todo ser vivo que respirara aire iba a morir. Ahora hay otra pregunta, ¿por qué entonces después vienen otra vez gigantes? Eso ya lo vamos a responder más adelante. La genética va trayendo todo eso. 21. Todos los seres que se movían en la tierra perecieron. Criaturas que vuelan, animales de crianza, otros animales. Mire pues aquí este versículo, que me parece muy importante para aclarar de que muchas cosas que hemos dicho en versículos pasados, aunque yo no he profundizado mucho, no es fantasía, porque muchos van a decir, nosotros decimos, no, es que tal cosa no existió. Como usted no estuvo en ese tiempo, para usted es muy fácil decir, porque hoy en día todo está muy normal, y como estamos muy a lo normal, nosotros solamente creemos que lo normal es lo que existe, ha existido y va a existir. Es como lo espiritual. La misma palabra dice, las cosas del espíritu solamente las podemos entender por medio del espíritu. Entonces, existieron gigantes, animales raros, gente cruzada con animales. Sí existieron. Y de hecho más versículos en la Torah más adelante van a aclarar de que sí fue así. Pero este versículo 21 dice lo siguiente. Miren, vamos a empezar a hacer una separación. Dice, todos los seres que se movían en la tierra perecieron. O sea, es todo lo que vivía. Dice, criaturas que vuelan. La palabra criatura hace referencia a un animal de crianza que se crió, o sea, tuvo un papá y una mamá que lo amama. Bueno, las aves no amamantan, pero le dieron comidita, lo criaron mientras crecía y volaba y se iba. Hasta ahí las aves. Dice, animales de crianza. ¿Qué son animales de crianza? El gato, el perro normal que conocemos, la vaquita, el rinoceronte, el elefante, la jirafa. Todo lo que conocemos como animales, leones, tejones, topos, todo lo que usted conoce como un animal, eso es un animal de crianza. Aquí dice, otros animales. Pero no especifica cómo van a ser, cómo fueron criados, porque no eran animales de crianza. Fueron animales producto de combinaciones genéticas. Entonces, a esos otros animales se está hablando de otros seres que el Eterno no creó directamente, permitió que estuvieran vivos, pero recordemos que en ese entonces había mucha perversidad, y ya en Génesis anteriormente nos había dicho que pecaron con los ángeles, con las aves del cielo, pecaron con los animales de la tierra. Dice acá, insectos, hace una separación como otro tipo de animal, y todo ser humano. 22. Entonces aquí este versículo nos está aclarando que habían muchos seres. 22. Todas las cosas que tienen aliento de vida, cualquier cosa que había en tierra seca, murió. 23. Él borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, no solo seres humanos, sino animales de crianza, animales que se arrastran y criaturas que vuelan. Ellos fueron raídos de la tierra, solamente Noah fue dejado, junto con aquellos que estaban con él en el arca. 24. El agua retuvo su poder sobre la tierra por 150 días. Mira, este 150 combina con el otro 150 que les había mostrado. 150 días. O sea, durante 40 días y 40 noches llovió. Pero no se iba a los 40 días a bajar ya. Duraron 5 meses. Después de que ya el diluvio había pasado, el agua todavía, para bajar. Mientras iba bajando, se demoró 5 meses. Ya hasta aquí es el capítulo 7. Pero mire que cómo nos va dejando ciertas enseñanzas, y como vemos otros libros que no están en la Biblia porque los han sacado. Yo creo que el libro de Yacer también le pudieron haber metido mano en muchas cosas. No podemos tomar todo como absoluto, pero si cogemos estos libros y los ponemos al lado de la Biblia, podemos empezar a entender que cosas está escrito en la Biblia. Coger lo bueno y desechar lo malo, ya, o lo que a usted le parezca que está mal. Lo mismo le digo a los que nos estén viendo en diferido. Tenemos que no empezar a decir, ese muchacho que está hablando ahí, hablando muchas cosas que no tienen coherencia, está loco. Yo siempre digo, no tomen todo lo que yo digo como una doctrina.
estudien, indaguen. Yo tengo mis propias teorías. Hay unas que las guardo parejo, porque posiblemente esta tenga la razón, esta no. Yo no soy dueño de la verdad. Pero cuando nos vamos a la escritura, y si usted coge un libro y lo pone al lado de la Biblia, y usted empieza a pesar las cosas, ¡ay sí! Y que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como usted lo conoce, le dé ese entendimiento para usted ir mirando qué cosas puede coger. Hay temas que a usted le pueden parecer irrelevantes y usted no le va a poner mucha atención. Hay otros temas que sí, a mí me gustan todos, entonces yo le presto atención a todos. Pero, por eso yo digo, la Biblia no es mucha fantasía, pero no es tampoco mucha ficción. ¿A qué me refiero? Que, bueno, aunque la fantasía y la ficción hoy en día es como casi lo mismo, pero no creamos que toda la fantasía que se ha dicho de la Biblia es cierta. Y tampoco creamos que no todo lo que se ha dicho en la Biblia como fantasía o ficción es mentira. Es cuestión de saber acomodar las cosas, porque como les digo, nosotros estamos en una normalidad, o esta nueva normalidad como muchos la han llamado. Hay muchos que acomodan las cosas a su manera. Y la acomodan a su manera. Entonces, es cuestión simplemente de ser humildes. Ya, eso a mí no me parece, entonces lo hago a un lado, voy a coger lo que sí me parece. Es solo eso. Pero la misma Torah, la Biblia, interpreta la misma Biblia. Ahora tenemos muchas preguntas, tanto ustedes como yo, de cosas que quizás no nos han quedado muy claras, pero más adelante la misma Biblia va a decir, ¿ves? ¿Será que sí hubieron gigantes? De hecho hay muchos árboles, la misma palabra habla de árboles que ellos mismos eran árboles gigantes que los tuvieron que tumbar. Y hoy en día esos árboles, ¿qué son? Montañas. Entonces, ¿cómo podemos saber si eso fue real o no? La misma Torah nos va a decir si sí o si no. Y la ciencia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tuvieron que tumbar. Entonces, si aprendieron algo, bueno, no de parte mía, aprendieron algo. Subían casi al cielo del... Exacto, y ellos mismos estaban un árbol ensoberbecerse tanto, de llegar a un punto en que el Eterno lo mandó a tumbar, los mandó a cortar. Y sí existieron los árboles, y eso sí eran unas cosas inmensas, y el Eterno los mandó a tumbar. Entonces es la misma escritura la que interpreta la escritura, no es Jonathan. Porque yo les digo, yo puedo dar muchas interpretaciones y tengo mis propias teorías, pero yo no soy el que la interpreto. Yo pongo sobre tela de juicio todo lo que yo creo. Usted me da el beneficio de la duda si está bien o está mal, y ya es usted con el Eterno y con su propio estudio bíblico. Entonces, es que el mismo Ruach HaKodesh, él da la interpretación. exactamente. Él mismo da la interpretación. Aunque unos hablan una cosa, hablan otra cosa, pero Dios todo eso lo sabe y sabe o sea, cómo estamos, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que se está hablando, qué es lo que estamos recibiendo. Yo no, o sea, Dios Entonces ya por ejemplo ya en el capítulo 8 es como, digamos así, la segunda parte de la novela, pues, o digamos del fragmento que estamos hablando sobre el diluvio. Y el capítulo 8 trae también mucha simbología que es muy bonita, y ya en la próxima la vamos a estudiar. Me gusta dejar como podíamos estudiar más, pero no, vamos a dejarlo hasta ahí porque la idea es que después vean el video otra vez, 2 veces, o si usted quiere volver a verlo desde el capítulo 1 para que usted vaya viendo cómo el Eterno ha ido conectando las cosas. Es que yo no me he preparado para nada, a mí me gusta mucho prepararme, pero no me he preparado mucho para esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo básico. Estamos hablando de algo básico, que estamos dejando que la misma Torah se interprete, porque cuando yo me preparo, es mi interpretación, y yo empiezo a unir cabos y a anotar, y este versículo conecta con aquel, y este con aquel, aunque yo he metido versículos de más adelante, pero no me he puesto a la tarea como hacer algo serio, no porque esto no sea serio, sino como algo exhaustivo. No, vamos a dejar el Eterno que nos quiere hablar para la próxima semana, como lo hicimos la otra semana, para esta, y así sucesivamente, que sea él hablando, no yo, sino él. Es que lo que pasa es que Dios habla, o sea, la persona se dispone, si la persona se dispone, entonces el Eterno la usa. Entonces, bueno, yo espero que hayan aprendido mucho, a los que nos van a ver en diferido por internet, que hayan aprendido. No porque hayan aprendido de mí, porque yo sepa mucho, sino que hayan aprendido ustedes de la palabra, hayan entendido. Y que hayan entendido por el Eterno. Si de pronto no entiende mucho,
Yo le invito a que vea los capítulos anteriores, vamos atando cabos y vamos conectando. Que el libro de Jafet no menciona acá, pero igual Jafet, el libro de Jafet, no hay libros de Jafet. el libro que está en el... De Yasher, o de Haser, de Yashar. Bueno, no habla sobre Cam, pero la Biblia sí. Eso fue lo que yo mismo dije ahorita. Sí, yo estoy, pero pues es como un punto que no... La misma Biblia los va a ir a decir más adelante. ¿Es hijo, no es hijo? ¿Qué pasó? Por eso yo les digo, es la misma palabra letra. Hay cosas que si no se mencionan en la Biblia, no podemos asumirlas como que están. No podemos decir que no son, pero tampoco podemos decir que son, porque la Biblia es misma la que nos va a decir. Entonces voy a poner un ejemplo. Pongo estos dos dispositivos. Entonces, ¿cómo se puede dar usted cuenta así si son de la misma marca? Yo ya sé que son, usted no sabe. Pero yo pongo estos dos dispositivos, ¿usted qué va a saber qué marca son? Así no los puede saber, porque yo no le he dicho. Entonces, porque yo no le he dicho, quiere decir de que no son de la misma marca. Si yo quiero, si usted tiene esos dos, si yo quiero solamente sacar uno, inválido del otro. Exactamente. Pero yo lo que me refiero también acá es, ¿son de la misma marca o no? ¿Qué marca son? No porque yo no lo diga, no quiere decir que sea, o no porque yo no lo diga, quiere decir que yo no sea. Bueno, yo sé que eso es un enredo ahorita, pero yo sé que son. Entonces, el hecho de que la Torah en este momento no nos esté especificando si sí, si no, no quiere decir que más adelante no lo vaya a hacer. Más adelante lo va a explicar. La Torah interpreta la Torah. Y la Torah interpreta la Torah. Escritura interpreta escritura. Entonces espero que estén muy bien, que Adonai los guarde, los bendiga, que hayan aprendido. Yo hoy aprendí algo porque yo no sabía. Yo hoy mismo fue llegando a mi mente. El Eterno va y bueno, hay cosas que yo ya tenía en la mente pues y las voy acomodando, pero todo fue llegando y a mí me gusta así, que sea el Eterno el que vaya hablando y no yo. Yo solamente soy una persona, yo no soy nada, no soy un siervo inútil, como dice ese viejo refrán. Entonces espero que Adonai los guarde, los bendiga, y a todos ustedes que nos están viendo en diferido, shalom, shalom, y un saludo desde aquí, de Dispersos de Israel, Medellín, Colombia. Que Adonai los lleve con gracia y paz. Shalom. Shalom.